Muy buenas a todas y todos y bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Compilando Podcast. A raíz de unas declaraciones del equipo de desarrollo de Fedora sobre la posibilidad de incluir la telemetría en su distro de forma preactivada, se ha vuelto sobre una cuestión que no es nueva en GNU Linux, aunque se discute todavía si se va a implantar en Fedora o cómo se va a implantar. Simplemente ha sido una idea comunicada por el equipo de desarrollo. La controversia de telemetría sí y telemetría no, como decíamos, ha vuelto a GNU Linux. ¿Qué beneficios puede aportar? ¿Qué riesgos puede suponer para nuestra privacidad? De todo ello vamos a hablar en la edición de hoy de Compilando Podcast, con la colaboración especial de destacados miembros de la comunidad de GNU Linux, a los cuales ya agradecemos su presencia en esta edición de Compilando, como son Samuel Iglesias, Lorenzo Carbonell, alias Atareao, Yoyo Fernández, Baltasar Ortega, alias Baltolkien y Juan Febles. Muchísimas gracias a ellos por querer compartir con nosotros sus ideas sobre la telemetría. Y a ti, querido oyente, querida oyente, te queremos también emplazar a que nos dejes tus ideas abajo en la caja de comentarios de la plataforma por donde estés oyendo esta edición de Compilando Podcast, que comenzamos. Para empezar, intentemos definir qué es la telemetría. Poco más o menos. La telemetría es el proceso de recopilar datos sobre el uso de un sistema. En el contexto de GNU Linux, la telemetría se suele utilizar en caso de activarse para recopilar datos sobre el uso de una distribución, como el número de usuarios, por ejemplo, el tipo de hardware que se utilizan, esto es muy importante, y las aplicaciones que se ejecutan, entre otros datos, solo por citar algunos. Estos datos se pueden utilizar para mejorar la distribución, por ejemplo, identificando áreas que necesitan más soporte o desarrollando nuevas características que los usuarios parecen usar más, además de controladores específicos para cierto tipo de hardware según funcione o no la distribución o el software asociado. ¿Y cómo funciona la telemetría en GNU Linux? Pues bien, la telemetría en Linux suele funcionar recopilando datos del propio núcleo del sistema operativo, de las aplicaciones y de los dispositivos. Estos datos se recopilan en un servidor central, lógicamente, donde se almacenan y se analizan. Los datos se utilizan luego para mejorar el desarrollo y la distribución de Linux si son bien usados y además bien custodiados. ¿Cuáles serían los beneficios teóricos, pues, de la telemetría? Pues la telemetría pretende ofrecer una serie de beneficios para las distribuciones de GNU Linux, incluyendo una mejor comprensión del uso de las distribuciones, la identificación de áreas que necesitan más soporte, como decíamos antes, el desarrollo de nuevas características que los usuarios desean, o la mejora de la seguridad y de la estabilidad, entre otras muchas. Pero no todo es de color de rosas y nos preguntamos también cuáles son los riesgos de la telemetría. La telemetría también tiene sus riesgos asociados y estos incluyen la pérdida de privacidad, consentible o no y en diferente grado según se aplique. El uso de los datos para dirigir publicidad en vez de para mejorar o incluso además de la mejora. El uso de los datos para tomar decisiones sobre los usuarios sin su conocimiento o consentimiento. La venta de datos a terceros, etcétera, etcétera. Esto no es más que una somera lista de ventajas e inconvenientes que estaríamos muy gustosos de que vosotras y vosotros oyentes ampliéis dejándonos en los comentarios vuestra opinión. Y si de opiniones se trata, hemos querido en Compilando Podcast contar con la opinión de destacados y reputados miembros de la comunidad que desarrollan y divulgan por y para GNU Linux. Agradecemos muchísimo que hayan accedido a participar con nosotros, como siempre lo han hecho, a Samuel Iglesias, Lorenzo Carbonell,
Carbonell, alias Atareao, Yoyo Fernández, Baltasar Ortega, alias Baltolkien y Juan Febles. Gracias, compañeros. Comenzamos oyendo la opinión sobre el particular de Samuel Iglesias, desde el mismo board de la Linux Foundation en Europa. Sí, porque Samuel es ingeniero de telecomunicaciones y ha trabajado durante años en el desarrollo de drivers gráficos libres. Ahora coordina el equipo encargado de dicha tarea en Igalia, la conocida consultora gallega de Open Source. Ha colaborado en multitud de asociaciones de software libre, destacando 4 años en la junta directiva de la Xorg Foundation. Y este año se ha incorporado a la junta de asesores de la Linux Foundation en Europa. Ha sido organizador de la Xorg Developers Conference en 2018 y repite en 2023. Con estas credenciales vamos a escuchar la opinión de Samuel Iglesias sobre esta propuesta de telemetría en Fedora. Hola Paco, ¿qué tal? Bueno, pues toda la polémica esta de la telemetría en Fedora 40, pues bueno, es un tema un poco delicado. Por una parte, pues tiene todo el sentido del mundo, porque al final lo que se busca es saber cómo usan los usuarios la distribución de Fedora Workstation. Y la verdad es que tiene todo el sentido del mundo. Tienen que ver qué aplicaciones están usando, qué extensiones en Gnome están utilizando los usuarios, o por ejemplo, qué características pues tienen disponibles o no en su hardware. Si tienen que enfocarse más en un hardware específico o no, o si por ejemplo tienen que optimizar algo. Así que la verdad es que el objetivo que tienen pues es interesante y creo que puede beneficiar muchísimo tanto a la distribución como a otros proyectos de software libre como puede ser Gnome. También hay un tema en que pueden, por ejemplo, ayudar a vendedores a utilizar Fedora o a utilizar proyectos que utiliza Fedora. Por ejemplo, las actualizaciones de firmware a través de LVFS, y lo que permite también que beneficie a todo el entorno de Linux. Sí que es verdad que tiene que ser pues orientado con la privacidad en mente y que sea software libre. Eso ya lo están cubriendo con utilizando la telemetría de Endless, y la verdad es que, en teoría no debería de haber ningún problema. Eso sí, lo que sí que tienen que hacer es que sea el envío de la información que se recoge del sistema, tiene que ser opcional y que sea el usuario el que quiera enviar. Es decir, que sea el usuario el que deposite su confianza en que se utilicen esos datos para beneficio de todos. En caso contrario, pues lo veo difícil. La comunidad de software libre pues es muy respetuosa con su privacidad, y si la fuerzas, aunque sea todo, la parte de telemetría sea software libre y el objetivo sea loable, seguramente haga que mucha gente escape a otras distribuciones que no usen esta telemetría. Así que es una posición difícil, pero yo les entiendo y solamente creo que si hacen los pasos adecuados, pues será aceptable por la comunidad. Muchas gracias, Paco. Un saludo. Y continuamos en Compilando Podcast con la opinión de Lorenzo Carbonell, que conocemos como Atareao. Lorenzo ha desarrollado y sigue desarrollando conocidas aplicaciones y herramientas para GNU Linux. Un simple vistazo a sus repositorios nos dan una idea de la multitud de proyectos realizados y en curso. Además, es un gran y conocidísimo divulgador en la comunidad. Tanto en sus canales de vídeo como en sus podcasts o web puedes encontrar inmejorables tutoriales, consejos y tips imperdibles. Oímos a Lorenzo Carbonell Atareao. Hola, soy Lorenzo de atareao.es y tengo que darle las gracias a Paco Estrada por haberme ofrecido unos minutillos para que te dé mi visión sobre la telemetría. En particular sobre este pequeño revuelo que se ha montado en el lado de la fuerza porque los desarrolladores de Fedora han decidido, o han propuesto, mejor dicho, la introducción de la telemetría en su distribución. Por supuesto que esto de la telemetría no es nada nuevo, y no es nada nuevo en ninguna aplicación o que esté implantado en aplicaciones, y tampoco es nada nuevo que otras distribuciones en un momento determinado hayan decidido implementar la telemetría. Por ejemplo, hace 4 o 5 años también se montó cierto revuelo en el mundo del software libre, en el mundo de las distribuciones GNU Linux, porque Ubuntu propuso precisamente esto. Bueno, propuso no, más bien de facto instauró la telemetría en Ubuntu, aunque era opcional. Era completamente opcional que tú pudieras habilitar o deshabilitar esta telemetría. Bueno, pues en este caso ahora ha vuelto a suceder con Fedora. Y digo que se ha producido una perturbación en la fuerza básicamente por
unos problemas intrínsecos que vienen asociados a la telemetría. El primero de estos problemas es la mala prensa que tiene la telemetría. Y yo creo que es una mala prensa más que nada por la visión que tenemos los usuarios sobre la telemetría o la mala concepción que tenemos los usuarios de la telemetría, en tanto en cuando estamos confundiendo telemetría con las redes de anuncios y no tienen nada que ver una cosa con la otra. La telemetría, el objetivo de la telemetría y para lo que se hace la telemetría es básicamente para conocer el uso que tú le estás dando a una determinada aplicación, a un determinado software, a un determinado hardware, para saber cómo lo estás utilizando. Y además, esta telemetría, si está bien hecho, tiene que estar lo más anonimizada posible. En tanto en cuanto, si no está anonimizada, puedes tener un enfoque parcial del uso que se le está dando a la aplicación. Los datos tienen que tener un amplio espectro para que cuanta más gente lo utilice y la gente más diversa posible, mejor. De esta manera vas a tener una visión completamente generalista de qué se está haciendo con ese software, de qué uso se le está dando. ¿Y para qué se quiere conocer esta telemetría? Bueno, pues básicamente el objetivo de la telemetría es mejorar precisamente el software y el hardware. Pero como te digo, este es uno de los problemas que vienen asociados con la telemetría. El otro problema son los clickbaits. El otro problema son pues lo que nos gusta a todos, el morbo. Lo que nos gusta a todos participar en dramas, en auténticos dramas. En auténticos dramas como puede ser precisamente esto de la telemetría. Con esto de que pues en un momento determinado unos desarrolladores malvados han decidido implantar la telemetría en su distribución. Pero nada más lejos de la realidad. Básicamente lo que quieren estos articulistas, estos creadores de clickbaits, es precisamente eso, que vayas tú a su página web, que vayas tú a su medio a ver sus anuncios para poder de esta manera ganar unos dinerillos, que es completamente lícito, pero no a costa del software libre. Por Dios, hasta ahí podíamos llegar. Pero ¿por qué la telemetría? ¿Por qué surge esto de la telemetría? Bueno, pues básicamente la telemetría simplemente es para dar feedback, para conocer exactamente lo que te acabo de decir. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué uso se le está dando a un determinado software, a un determinado hardware, a un determinado... Y tú en este momento te podrías preguntar, bueno, ¿y por qué no me lo preguntan? Pues básicamente, seguramente te lo han preguntado. Y te lo han preguntado en innumerables ocasiones. Pero es que nos preguntan tantas cosas a lo largo del día que en muchas ocasiones simplemente lo que hacemos es pues cancelar, omitir el correo, omitir esa pregunta que te ha aparecido en tu software, en tu aplicación, en tu lo que sea. Lo omitimos. ¿Por qué? Por comodidad, porque somos muy cómodos. Y es una lástima, porque la manera de... mejorar un determinado software, de mejorar un determinado hardware, es dándoles nuestra opinión sobre su funcionamiento. No simplemente criticando de manera exacerbada en redes sociales lo mal que funciona una aplicación o lo mal que funciona un software o un hardware, sino más bien dando una crítica constructiva, porque a lo mejor funciona bien, pero podía funcionar mucho mejor. Y para eso está ese feedback. Y es que la realidad es que somos poco generosos a la hora de colaborar con los proyectos de software libre. Somos poco generosos a la hora de colaborar con casi cualquier cosa. Sí, somos verdaderos, ¿cómo te diría? Medios sociales, necesitamos de ese afecto, pero eso de dar afecto no lo llevamos tan bien. En muchas ocasiones, pues, ni donamos, ni aportamos feedback, ni colaboramos de ninguna manera. Más bien, lo único que hacemos es echar pestes, quejarnos en redes sociales sobre que una determinada aplicación, sobre que un determinado software no funciona bien. Así que, bueno, pues una manera de conseguir ese feedback es a través de la telemetría. Es decir, nosotros no tenemos que colaborar en absolutamente nada. Se recogen los datos. Pero como te digo, lo importante es que estén completamente anonimizados. Y esto es precisamente lo que está haciendo Fedora o lo que propone Fedora. Recoger los datos completamente anonimizados. Sin embargo, otra de las quejas que argumentan los detractores de utilizar la telemetría en Fedora es precisamente que por defecto va a venir activada. Y tú dirás, bueno, pero es que claro, porque viene activada. Y yo te lo digo, porque es que si no viene activada, nosotros no la vamos a activar. Nosotros somos mucho del siguiente, pero del leer poco. Entonces, si nos dan las cosas hechas, pues mejor que mejor. Así que, llegados a este punto, la pregunta sería, ¿y tenemos que activar la telemetría? Sin lugar a dudas, sí. Tienes que activar la telemetría. Y tienes que activar la telemetría para compensar que
no das feedback, para ayudar a que pues determinadas aplicaciones, determinado software, determinado hardware, determinada aplicación que estás utilizando y que probablemente no estés donando, mejore. Y que probablemente no estés dando feedback sobre que esto funciona bien o funciona mal, mejore. Así que un poquito de por favor, como decía aquel, y ayudemos a las distribuciones, ayudemos al software a crecer con nuestro feedback. Un saludo y nos escuchamos más adelante. Gracias a Paco y gracias a todos. Hasta luego. Yoyo Fernández es una de las voces y de los rostros de GNU Linux más reconocidos y reconocibles. Lleva 2 décadas en este mundo del software libre y del open source, divulgando y haciendo comunidad en multitud de vídeos, podcasts decanos y cientos de entradas en su blog y en otras múltiples colaboraciones. Bajo su proyecto, Salmorejo Geek, se engloba una cantidad ingente de información sobre GNU Linux que comparte con estilo cercano, amigable e inconfundible. Oigamos ya a Yoyo Fernández. En estos días que está en boca de todos el tema de la telemetría en GNU Linux, yo creo que habría que saber diferenciar entre el tipo de telemetría que se pretende aplicar en estas distribuciones y la telemetría a la cual estamos acostumbrados a ver en las grandes corporaciones tipo Google, Amazon, etc. Una cosa es espionaje, espiar, recabar datos de manera interesada, y otra cosa, lo que se quiere hacer en este caso en GNU Linux, sería una telemetría simplemente para recabar datos técnicos. Por si un programa de software fallara, saber en qué máquina, en qué circunstancias, en qué distribución y todo lo demás relacionado, pues en qué ha fallado, para así intentar corregir y mejorar tanto la distribución como los diversos programas de software libre que componen las distribuciones GNU Linux. Así que el uso de este tipo de telemetría es el que define que sea una cosa u otra. De momento lo que nos están informando es que únicamente se recogerían datos técnicos que en ningún caso irían destinados a recopilar información personal del usuario de esa distribución, ni nada que esos datos técnicos sirvan para identificar al usuario que hay detrás de esa distribución o de ese hardware. Así que, en mi opinión, siempre que se use de esta manera, la telemetría en GNU Linux sería bienvenida. Baltasar Ortega es uno de esos nombres asociados de toda la vida a GNU Linux, aunque quizás deba sonar más su alias, Valtolkien. Desde la Secretaría de KDE España realiza una impagable labor en pro de Plasma y todo el ecosistema de KDE y por ende del software libre en español. Su sitio web, KDE Blog, es referente y lo lleva siendo años de la divulgación del open source y del software libre en nuestro idioma. Siempre solícito a compartir y ayudar, conocemos ahora la opinión de Baltasar Ortega, aka Valtolkien. Hola Paco, muchísimas gracias por invitarme a participar en tu podcast. Bueno, pues yo parto de la idea de que todo en esta vida se paga y el software libre realmente pues no es una excepción. Lo que ocurre es que dentro de su filosofía pues es una excepción un poquito que te da mucha incluso libertad de cómo hacerlo. Es decir, tú en verdad el software libre, tú puedes, aunque sea gratuito, tú puedes colaborar o aportar, hacer donaciones, que ahora siempre son bienvenidas, o te cuesta tiempo y o conocimiento para poder llegar a dominarlo, o realmente debería costarte pues colaboración. Ese es mi caso, yo colaboro en la difusión del software libre, como bien sabes. Y bueno, dentro de esta modalidad de colaboración,
hay una que cada vez está más en boga, creo que es ofreciendo tus datos. Evidentemente, datos de telemetría de cómo funciona la distribución o un proyecto. ¿Y para qué se necesitan esos datos? Pues mayoritariamente se necesitan para mejorar un poco el funcionamiento de esa distribución o ese proyecto. Así que en un principio yo veo bien que los proyectos o distribuciones nos pidan colaborar con datos, con telemetría, siempre y cuando cumplan 3 condiciones, que son que te lo comuniquen, te lo digan. Segunda, que esos datos que sean técnicos, es decir, distribución, equipo y demás. Y finalmente que te den el control de poder activarlo o desactivarlo según lo creas tú necesario. No sé, no conozco otras distribuciones porque no estoy muy ducho, pero me temo que, por ejemplo, el proyecto KDE cumple esas 3 normativas, con lo cual, en ese sentido y con esas circunstancias, sí que lo veo bien e incluso lo veo recomendable, porque claro, muchas veces pensamos que algo no funciona bien y nunca pensamos en que los desarrolladores lo hacen un poco con los ojos cerrados porque no conocen qué tipo de clientes, entre comillas, lógicamente, tienen. Pues nada, esa es mi opinión. Un abrazo, Paco. Si digo podcast Linux, todas y todos tenemos en la mente un color anaranjado y un pingüino que son sinónimos de comunidad, divulgación seria y rigurosa y buen hacer en la transmisión y difusión del software y de la cultura libres. En sus semanales ediciones, la estándar y la express, Juan Febles nos deja un pozo de conocimiento, experiencias, entrevistas, opiniones y reflexiones que le han hecho merecedor de podcast referente en GNU Linux. También podemos encontrar a Juan Febles en conferencias, cursos y tutoriales, en vídeo, coloquios y en definitiva todas las formas de colaboración con la comunidad, con el sello de calidad, rigor y amenidad que le caracterizan. Siempre solicito a colaborar, como decíamos, os dejamos con la opinión de Juan Febles. Muy buenas, mi nombre es Juan Febles de Podcast Linux y voy a contestar a Paco Estrada sobre la telemetría en las distribuciones GNU Linux. Pues para mí, en principio, todo lo que suene a telemetría, todo lo que sea recoger datos, suelo poner que no. Evidentemente hay muchos sitios que no tienen que ver con el software libre donde no nos dan esa oportunidad y como por ejemplo en Android pues hay muchísima telemetría y además hay marcas de telefonía que nos roban prácticamente muchos datos en favor de, bueno, después comercializarlos y todo esto. En el tema de las distribuciones de GNU Linux, aparentemente yo personalmente no me gusta, entiendo que hay proyectos que quieran recoger información y en el cómo y qué van a recoger, pues yo estaría más o menos de acuerdo. Lo primero, la transparencia. Deben recoger información sabiendo de antemano el usuario o la usuaria de que van a recoger información y eso en la instalación debería ponerse con una información donde nosotros decidamos si sí queremos o no queremos estar de acuerdo con esa recogida de información. Lo segundo, que la recogida de información también sea transparente, que se sepa qué se quiere recoger y que siempre prime lo que es la privacidad del usuario o la usuaria y que sea con fines de estudios para la distribución. Si hay algunas distribuciones que lo empiezan a hacer y creo que a la hora de la explicación es coherente y siempre van a estar mis datos a buen recaudo, que no sean unos datos que no vayan a efectivamente a comercializar ni vayan a ir en contra de la privacidad, pues yo me lo pensaría. Aunque en principio soy de las personas que suele poner que no cuando se le pide algún tipo de información. Pues nada, un abrazo Paco Estrada y espero escucharlo para conocer a más gente cuál es su opinión al respecto. Chao.
Como vemos, es un tema que tiene muchas aristas y que debe ser tratado con mucho cuidado, sopesando con garantías sus ventajas e inconvenientes. Lo que sí que, en mi opinión, siempre tiene que estar sobre la mesa es el Reglamento General de Protección de Datos, que con todas sus imperfecciones es el marco legal que tenemos y con el que debemos ser escrupulosos en GNU Linux, ya que en otros ámbitos se lo saltan alegremente con dejadez por parte de la autoridad competente, la Agencia Española de Protección de Datos, en el caso de España, quizás simplemente por falta de medios. ¿Pero qué es el Reglamento General de Protección de Datos o RGPD? Es una norma de la Unión Europea que regula el tratamiento de los datos personales y que se desarrolla en cada uno de los Estados miembros por una Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales en España. El RGPD establece que las personas tienen derecho a acceder a sus datos personales, a rectificarlos, a suprimirlos, a oponerse al tratamiento de sus datos, a limitar el tratamiento de sus datos, a aportarlos y a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en tratamientos automatizados. ¿Y cómo afecta el RGPD a la telemetría en Linux? Si los datos se anonimizan, no mucho. En caso de que tengan algún rastro del usuario, el RGPD afecta a la telemetría en Linux de varias maneras. En primer lugar, el RGPD exige que las distribuciones de Linux obtengan el consentimiento explícito y no tácito de los usuarios para recopilar sus datos de telemetría que puedan contener alguna posibilidad de trazabilidad o no ser totalmente anónimos. Incluso así, se debería respetar. En segundo lugar, el RGPD exige que las distribuciones de Linux, cualquier distribución de cualquier sistema operativo, pero aquí hablamos de GNU Linux en concreto, mantengan los datos de telemetría de los usuarios seguros y confidenciales. En tercer lugar, el Reglamento General de Protección de Datos exige que las distribuciones de Linux, como decíamos, al igual que cualquier distribución, al igual que cualquier software, den a los usuarios el derecho de acceder a sus datos de telemetría, rectificarlos, suprimirlos, oponerse al tratamiento de sus datos, limitar el tratamiento de sus datos o portarlos. Siempre hablamos de datos no anonimizados o con posibilidad de trazabilidad. En conclusión, la controversia sobre la telemetría en Linux es compleja. Hay argumentos a favor y en contra de la telemetría, y cada usuario debe decidir por sí mismo si quiere participar o no. Sin embargo, es importante que los usuarios sean conscientes de los riesgos para la privacidad que plantea la telemetría y que exijan que ésta sea voluntaria y anónima. Los pros de la telemetría incluyen una mejor comprensión del uso de las distribuciones, la identificación de áreas que necesitan más soporte, el desarrollo de nuevas características que los usuarios deseen y la mejora de la seguridad y la estabilidad. Los contras de la telemetría incluyen la pérdida de privacidad, el uso de los datos para dirigir publicidad u otros fines ilícitos y el mal uso de los datos para tomar decisiones sobre los usuarios sin su conocimiento o consentimiento. ¿Y cómo puedo optar por no participar en la telemetría? Si no quiero. Las distribuciones de GNU Linux permiten, hasta hoy, a los usuarios optar por no participar en la telemetría. Para hacerlo, normalmente hay que editar un archivo de configuración, pero esto se hace de manera fácil y habitualmente gráfica, cuando la distro te pide participar en algún tipo de telemetría. Que pulsando un sí, un no, una pestañita suele ser suficiente. ¿Qué debo de hacer si estoy preocupado por mi privacidad? Pues si estás preocupado o preocupada por tu privacidad, puedes tomar una serie de medidas para proteger tus datos, incluyendo utilizar una distribución de Linux que no recopile datos. Es la gran ventaja de GNU Linux. Podemos elegir, configurar, personalizar, editar, auditar. Pero seguro que tú tienes más aportes sobre el tema. Haznoslo llegar a través de los comentarios. Tu aportación siempre enriquece a la comunidad. Gracias por tu escucha y participación y gracias a Samuel Iglesias, a Lorenzo Carbonell, a Tareao, Yoyo Fernández, Baltasar Ortega, Paltolkien y Juan Febles. Mil gracias a todas y a todos y hasta la próxima. Seguimos compilando. Y hasta aquí una nueva edición de Compilando Podcast. La música que has oído durante el podcast viene de los estupendos sitios incompetents.com de Kevin MacLeod y musopen.org, así como de la biblioteca libre de YouTube.
No dudes en comentar en cualquiera de las plataformas donde puedes encontrarnos, como la propia web del proyecto, compilando.audio, iVoox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast, entre otras. Tus comentarios nos harán mejorar y corregir para ofrecerte mejores contenidos en cada capítulo. Gracias por dedicar tu tiempo y compartir con la comunidad FLOSS en Compilando Podcast.